Vale, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, es un placer estar aquí con vosotros. Eso es un seminario de historia internacional y global, pero es en colaboración con los colegas del Departamento de Historia Moderna, en particular con el proyecto DeepLearning. Así que muchas gracias por colaborar con nosotros en este seminario. Es un placer presentar a Alejandra Cuello de la Rosa aquí con nosotros y sobre todo mencionar que esto es una colaboración también con la unidad asociada con el CSIC que tenemos, es el Grupo de Estudios de Asia y Pacífico y la Pompeu Fabra forma parte de esto junto con el Grupo de Estudios sobre Asia y el Pacífico aquí en el CSIC. Pues sin nada, Alex Cuello es doctor de Historia de América Latina en el Stony Brook University en Nueva York y fue después profesor de investigación a Ramón y Cajal en la Unidad Pompeu Fabra y ahora es catedrático de Historia de América y Asia del Pompeu Fabra. Ha publicado más de 20 libros y más de 100 artículos sobre antropología, historia de la Iglesia, historia colonial de América Latina, historia del Asia-Pacífico y crónicas de la India. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en, por ejemplo, la Universidad Federal do Grande do Rio en Mato Grosso Sul, en la Université Jean Jaurès de Toulouse y en la Universidad Autónoma de Madrid. Y para terminar, solo me gustaría mencionar 3 proyectos en los cuales estás trabajando y colaborando. Primero, Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Mission in the Iberian World, ECERM, estudiando elementos etnográficos, diplomáticos y religiosos de los encuentros interculturales. Segundo, Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas, GRIMSE, que aborda el estudio del Imperio Español desde una perspectiva comparada. Y el tercero, Agents, Jesuit Procurators and Alternative Channels for Artistic Circulation in the Hispanic World, centrándose en los procuradores provinciales de la Compañía de Jesús y su impacto en la historia cultural y artístico-histórico del mundo hispánico en la Edad Moderna. De las pocas cosas que has hecho, solo 2 minutos de presentación y ahora, por favor, la mesa es tuya. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero de todo yo quiero agradecer a Ebu, por supuesto, a Lola y a todos vosotros por querer tenerme aquí en estos tiempos recios, como diría Teresa, ¿no? Santa Teresa, porque realmente lo son, ¿no? Yo querría, antes de empezar, tener un recuerdo por todo lo que está pasando en Gaza. Me viene a la mente esa historiadora palestina, Sheren Sheikh Ali, que decía aquello de que Gaza está en todas partes, ¿no? Un artículo que acaba de publicar en el Journal of Palestine Studies, y es cierto, ¿no? Entonces también está aquí, y por eso querría, como esto lo vamos a grabar, pues se está grabando, quiero que quede constancia de esto, ¿no? Así que dicho esto, bueno, para mí es un placer estar con vosotros y hablaros de muchas cosas y no de jesuitas, ¿no? Porque también mi exmujer siempre solía decir que si no me hubiera casado con ella, seguramente hubiera entrado en la orden. No es cierto, pero lo decía. Entonces, lo que voy a presentar hoy tiene que ver con este proyecto. En realidad son 2 nuevos libros que están a punto de salir en Palgrave y que tienen que ver con una cosa que a mí me interesó desde el principio por lo que era el vacío historiográfico que representaba. Es decir, a mí siempre me ha interesado mucho la historia eclesiástica, como sabéis, y en el caso de Filipinas, y hablar de historia eclesiástica, siempre estaba el tema de esto que llamamos la frailocracia, ¿no? Siempre hablamos de frailes. A mí me llamó la atención de que no se hablaba, por ejemplo, de otras cosas, como por ejemplo el clero diocesano, que es de lo que quiero hablar. Entonces, como me conozco y soy como Fidel Castro, voy a estar hablando 5 horas seguidas, voy a leer un texto y entonces luego pues me interesará pues conocer vuestra opinión sobre lo que vais a escuchar, ¿de acuerdo? El 14 de febrero de 1607, el doctor Gonzalo Martos de Bohórquez, promotor fiscal del Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España, ordenó al aragonés Bernardo Navarro de Santa Catalina, comisario general de Filipinas y provincial de la Orden de Santo Domingo,
que presentara ante el Tribunal de la Capital de la Nueva España al maestrescuela interino del Cabildo Eclesiástico, el mexicano Luis de Salinas. Fue formalmente acusado del delito de solicitación, es decir, de solicitar relaciones sexuales a mujeres y niñas indígenas durante la confesión, mientras ejercía como párroco en Balayán entre 1592 y 1604 en la isla de Luzón. Sus excesos y lascivia eran bien conocidos en Manila, al igual que su falta de respeto hacia la autoridad eclesiástica y civil. Salinas había llegado a Manila en agosto de 1575 como soldado bajo el gobierno de Francisco de Sande. Fue ordenado sacerdote en 1582 tras participar en varias campañas militares. No tenía estudios, pero contaba con buenas conexiones con el gobierno civil, lo que le permitió ascender en la jerarquía eclesiástica. Vicario parroquial en Mindoro en 1587, cura beneficiado en la parroquia de Balayán en 1592, diácono en 1590, canónigo en el 96, tesorero en 1598 y maestrescuela en 1602 en el Cabildo Eclesiástico, además de provisor, juez y vicario general del arzobispado en 1602. Salinas era un soldado convertido en clérigo, una cosa que sucedía bastante en Filipinas. Hablaba tagalo con fluidez y había participado activamente en la conquista y proclamación del Santo Evangelio. A pesar de sus credenciales, su nombramiento no fue bien recibido por los miembros del Cabildo en sede vacante, quienes se opusieron firmemente porque no tenía ningún título en teología ni en derecho canónico, lo cual violaba el Concilio de Trento y las normas del Cabildo de Manila. Además, una de sus acciones más polémicas como provisor fue hacer cumplir la Real Cédula de 1604 que expulsaba a los prebendados supernumerarios del cuerpo eclesiástico. La implementación de esta medida generó un profundo resentimiento entre los prebendados provisionales afectados, quienes aprovecharon la oportunidad para vengarse de él. No debería sorprendernos, pues, que entre 1602 y 1606 se organizaran varias comisiones en Manila para interrogar a más de 50 testigos. La mayoría eran mujeres indígenas de entre 26 y 37 años, acompañadas por sus esposos, hijas o primas. También testificaron algunos prebendados del Cabildo, alcaldes españoles e indígenas y miembros de órdenes religiosas. Las preguntas se centraron en los presuntos abusos cometidos por Salinas durante la confesión, que habrían profanado el sacramento de la penitencia. En una sociedad donde la masculinidad se definía a través de la competencia y la identificación con los iguales, los excesos cometidos por un sacerdote parroquial y luego canónigo capitular, Luis de Salinas, con un considerable número de mujeres, no era algo infrecuente, incluso entre los religiosos. Algunos historiadores eclesiásticos tradicionales, como Pablo Fernández, Antonio Molina y Lucio Gutiérrez, que veis aquí, entre otros, no supieron o no pudieron analizar con mirada crítica los fracasos del clero, retratando los cabildos catedralicios como fortalezas de virtud. Como resultado de este tratamiento partidista, cuestiones delicadas como los abusos sexuales quedaron, por supuesto, ocultas, y las ambigüedades y discrepancias se relegaron a conversaciones privadas y correspondencia interna. Este tipo de comportamientos escandalosos no eran desconocidos en la Nueva España ni en otros lugares. Por ejemplo, en 1564, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, acusó al clérigo Juan de Vivero, originario de Llerena, de convivir con una mestiza llamada Antonia de Vargas y de bautizar a los 4 hijos que tuvo con ella. Otro caso fue el del canónigo del Cabildo de Manila, Francisco Pareja, nacido en Almodóvar del Campo, quien fue acusado de tener una relación sentimental con Inés de Alcocer, una joven viuda de Cáceres que vivía con su madre y una hermana junto a la catedral. Sin embargo, lo que estos casos tenían en común era que algunos prebendados arrastraban un pasado delictivo en la Nueva España, que repetían luego en Filipinas. Pero el caso de Salinas ilustra mucho más que la explotación sexual por parte de sacerdotes sin escrúpulos. Los graves cargos contra él estaban más relacionados con faccionalismos internos y rivalidades dentro del cabildo eclesiástico, irónicamente presidido por el anteriormente mencionado Deán Vivero, que con el castigo de comportamientos irregulares. Como provisor y vicario general, Salinas tenía la obligación de mantener la unidad del grupo y el acuerdo de los prebendados.
Sin embargo, encontró serias dificultades para implementar las reformas reales en el cuerpo eclesiástico, lo que desencadenó hostilidades a nivel personal. El caso mencionado demuestra que la historia eclesiástica no puede separarse de la historia política en Filipinas ni en otros contextos coloniales. Durante el antiguo régimen, frailes, clérigos, obispos y miembros del cabildo jugaron un papel crucial en la configuración de la política de la época y, en consecuencia, deben considerarse parte de las estructuras de poder y autoridad. Estos magistrados de lo sagrado no eran simplemente figuras institucionales en los asuntos de la naciente colonia del Pacífico, sino agentes activos que comprendían el papel del liderazgo episcopal en el gobierno colonial y en la política eclesiástica. Lejos de pensar que los pilares del dominio colonial, el Estado y la Iglesia, actuaban en armonía, el gobierno español provocó una superposición de autoridades y choques frecuentes entre las instituciones religiosas y civiles. Esto se debía a que la negociación, más que la imposición, era la base del poder imperial español en una realidad multiterritorial difícil de abarcar. En este contexto cosmopolita, los habitantes de Manila desarrollaron una cultura política que no solo desafiaba una visión centralizada y jerárquica del Estado, sino que también la redefinía constantemente a nivel local. Uno de mis intereses al escribir sobre historia eclesiástica es reaccionar frente a la reciente historiografía poscolonial que ha reducido las corporaciones eclesiásticas a tiranos corruptos de un imperio colonial explotador. La realidad nunca es binaria y es enemiga de explicaciones simplistas entre colonizador y colonizado. Esto se debe en parte al sentimiento contra las órdenes religiosas y los frailes que se intensificó en Filipinas durante el movimiento de propaganda entre 1880 y 1895. En su obra Fray Botot, de 1874, Graciano López Jaena, primer editor de La Solidaridad, satirizó los abusos de la Iglesia Católica bajo el dominio español en Filipinas. En la misma línea, José Rizal retrató al fraile franciscano Dámaso Verdolagas, uno de los personajes ficticios de su famosa novela Noli Me Tangere, en 1887, publicada en Berlín, como lujurioso, codicioso, corrupto y deshonesto. No es de extrañar, entonces, que propagandistas filipinos como Marcelo del Pilar imaginaran a la Iglesia colonial española como una supremacía monástica dominante y centralizada, la conocida como frailocracia, que ejercía un control absoluto sobre los asuntos políticos. Siguiendo esta línea, Alexander Robertson, director de la Biblioteca Nacional de Manila, y su colaboradora y traductora Emma Helen Blair, en su obra de 55 volúmenes de Philippine Island, que todos conocemos, exageraron el poder de la Iglesia hasta el punto de describirla como un régimen perpetuo de frailes teocráticos. Es comprensible, por tanto, que la idea de burocracias religiosas autoritarias que reclamaban un control supremo sobre miles de nativos subyugados sigue estando presente en el imaginario colectivo filipino. Otro de mis principales intereses es cuestionar la percepción de la Iglesia española en Filipinas como una institución monolítica y homogénea que imponía uniformidad religiosa y cultural, como afirmó en su momento John Eliot. Por el contrario, busco demostrar cómo ésta se hallaba profundamente incrustada en diversos entramados institucionales y sociales, cuyos intereses se movían con frecuencia en direcciones inesperadas. Como pretendo evidenciar, los obispos y arzobispos no eran simplemente subordinados a la agenda política y religiosa de un monarca lejano que los había nombrado. Si bien se identificaban con los intereses de la corona, también procuraban resguardar las libertades eclesiásticas y resistir la intromisión de las autoridades civiles en el gobierno de sus diócesis. Retratar a los sacerdotes únicamente como hombres santos dedicados a la salvación de los filipinos o como figuras depravadas, como el mencionado Salinas, es igualmente una simplificación excesiva que no capta la complejidad de sus funciones. Es fundamental, pues, considerar otros factores, como el faccionalismo, las luchas de poder y las divisiones internas dentro de las corporaciones religiosas, que no solo moldearon la vida clerical, sino que también influyeron en las dinámicas políticas y sociales más amplias. Estas tensiones condujeron a prolongadas disputas sobre la distribución de los cargos eclesiásticos, revelando una Iglesia lejos de ser monolítica y más bien un campo de batalla de intereses contrapuestos, ambiciones personales y lealtades institucionales. Además, la historiografía filipina ha asociado principalmente la historia de la Iglesia
con frailes y jesuitas de órdenes religiosas, mientras que otras figuras clericales, particularmente en clero diocesano, han recibido muy poca escasa atención académica. Aparte de las obras pioneras de Francisco Moreno, podéis ver aquí, Salvador Pons y Torres y Horacio de la Costa, solo existen 2 monografías dedicadas al clero secular, los llamados seculares, ambas escritas por John Schumacher, centradas en el clero revolucionario, y por Luciano Santiago. En el caso de la Manila del periodo moderno temprano, el universo de los cabildos catedralicios ha comenzado a recibir cierta atención en los estudios eclesiásticos. A diferencia de lo que ocurre en la historiografía sobre los virreinatos de la Nueva España, del Perú y de la Nueva Granada, aún no existe un estudio exhaustivo sobre el clero diocesano en Filipinas. Esto se debe en parte a que la mayoría de los estudiosos de la Iglesia nunca han considerado a los canónigos y beneficiados como actores políticos, con capacidad de actuación independiente respecto de sus arzobispos. Como resultado, la historia social y política de los arzobispos, obispos y sus cabildos en Filipinas ha sido, por tanto, muy poco explorada. Mi investigación intenta llenar este vacío examinando el papel de los arzobispos y los cabildos en las complejas relaciones entre Iglesia y Estado en Filipinas durante el siglo XVII. En primer lugar, me centro en las interacciones y enfrentamientos entre los agentes jurídicos de la Iglesia, principalmente sacerdotes, canónigos y obispos, y las estructuras imperiales más amplias, haciendo hincapié en sus conflictos y rivalidades. En segundo lugar, llamo la atención, mejor dicho, sobre uno de los temas más descuidados de la historia eclesiástica filipina, los cabildos metropolitanos, instituciones altamente fragmentadas como para constituirse en aquello que siempre se había dicho que eran un senado al servicio de los arzobispos, ¿no? en un único actor de poder, podríamos decir. Según lo establecido por el Concilio de Trento, los cabildos catedralicios debían precisamente servir de manera incondicional a sus obispos y a los arzobispos. Sin embargo, lo que se ve en la práctica es que los intereses corporativos de estos miembros del cabildo pues solían divergir de la voluntad de sus prelados, lo que daba lugar a numerosas tensiones y conflictos. La desobediencia no era la excepción, sino la norma en las formas cotidianas del clero capitular. Lejos de confirmar como meras extensiones de la autoridad, de funcionar, como meras extensiones de la autoridad episcopal, los cabildos operaban como cuerpos complejos con dinámicas internas propias y lealtades en competencia. Posibilidades de ascenso y movilidad de los beneficiados estaban profundamente condicionadas por sus conexiones con personalidades e instituciones influyentes en Manila, así como por las redes de patronazgo de las familias episcopales y el papel generalizado del nepotismo. En consecuencia, más que fomentar una supuesta corresponsabilidad entre arzobispos y cabildos catedralicios en la administración diocesana, que era esta idea, ¿no?, que había acuñado Óscar Macín, que como sabéis es un gran experto en los cabildos eclesiásticos de la Nueva España, pues esta corresponsabilidad rara vez se materializó. De hecho, una de las fuentes más persistentes de conflicto dentro de los cabildos eran las disputas por los ascensos, especialmente durante las sedes vacantes, cuando los cabildos asumían el gobierno de las diócesis en ausencia de un arzobispo, que pasaba bastante a menudo. Estas luchas de poder evidencian hasta qué punto las realidades locales moldeaban la administración eclesiástica, cuestionando la idea de una iglesia unificada y jerárquica que operaba sin fisuras junto a la autoridad episcopal. Es decir, es lo que decimos siempre de la teoría y la práctica, ¿no? La teoría es lo que dice Trento, la práctica es otra cosa. Al examinar cómo se constituyeron estas corporaciones eclesiásticas, quiero destacar el papel fundamental de los prebendados como figuras prominentes en el paisaje colonial hispano. Mi estudio ofrece una perspectiva nueva sobre las dinámicas de las corporaciones diocesanas y las identidades sociales en la Manila del periodo moderno temprano mediante 1. El distanciamiento de un enfoque frailocéntrico, 2. El análisis de los mecanismos de cohesión y conciencia de grupo, esta idea corporativa, ¿no?, de lo que representaba el cabildo como un cuerpo, y 3. La valoración del conflicto, la negociación y la agencia para reconstruir campos sociales en transformación. Mi primer libro, que es este, próximo a publicarse, Capellanes del Rey en Filipinas coloniales, arzobispos de Manila y autoridad inestable, que va desde
la fundación del obispado por Domingo de Salazar hasta el año 53, que es con la llegada de Miguel de Poblete, que creo que es una figura que no solo merece una biografía, sino que es fundamental para entender este cambio entre lo que sería un prelado nacido en España y el primer prelado criollo nacido en Puebla, con lo que esto representa, es decir, con la promoción del clero criollo, es decir, y la importancia que Poblete le dio al ascenso de lo que podríamos llamar, de lo que España llamaba los fillos de la tierra, ¿no? En este libro, como decía, exploro la cultura política, la agencia local y las redes como parte de las estrategias del clero diocesano, desde el establecimiento del arzobispado en la capital del remoto enclave filipino en el 95, hasta el periodo de sede vacante más prolongado del cabildo, que abarca pues 2 intervalos, del 41 al 45 y del 45 hasta el 53, que es cuando llega Poblete al gobierno. Estos periodos de sede vacante fueron verdaderos interregnos, durante los cuales los beneficiados, es decir, los prebendados, los miembros del cabildo, permanecieron leales a las poderosas familias y grupos locales de sus diócesis, llevando así a la Iglesia Confesional de Manila a integrarse en la esfera política. Lo que hago, sobre todo, es establecer estas redes clientelares. Creo que es muy importante también pues, entender quién apoyaba a quién y de qué manera, pues, evidentemente, cuando hablamos del clero, de los miembros del cabildo, no estamos hablando de religiosos, lo que puede parecer algo evidente, en este caso es así. En este contexto también examino los esfuerzos de presión de las comunidades locales, la cultura clientelar, como decía, que influyó significativamente en los procesos de toma de decisiones políticas. Al pasar de una historia en red global a una microhistoria, mi contribución analiza constelaciones locales de poder que con frecuencia han quedado excluidas de las historias oficiales. A partir de esta evaluación, estudio los órganos de gobierno de los cabildos catedralicios y sus reacomodos, oscuros pero íntimos, como microcosmos de dinámicas coloniales disputadas. La microhistoria, tal como la concibieron los estudiosos italianos, se asocia a una práctica específica de trabajo con fuentes primarias como procedimiento metodológico que enriquece el análisis histórico mediante un cambio de escala. Esta reducción de escala, como nos recuerda Levi, no implica necesariamente una dimensión pequeña del objeto de estudio, sino la incorporación de un enfoque interdisciplinario que analiza de forma intensiva diversas fuentes poco utilizadas, como documentos notariales y eclesiásticos, biografías, diarios y cartas privadas. Este tipo de fuentes ha sido crucial porque nos brinda acceso a las experiencias personales de los actores históricos, lo que nos ayuda a comprender tanto el contexto general como las dinámicas locales y regionales. En términos microhistóricos, lo que revelan estos cuerpos eclesiásticos privilegiados no es un discurso autoexplicativo de la Iglesia como aparato ideológico del Estado, sino el enfrentamiento de intereses en conflicto entre múltiples actores desplegado en una escena local. Aplicado a la historia social de la Iglesia diocesana, lo que quiero mostrar es cómo una variedad de obispos, arzobispos, clérigos, seculares, los llamados, como decía, seculares y beneficiados, procuraron defender sus intereses bien establecidos, generando divisiones entre entidades eclesiásticas y poderes a nivel local. Mientras que en la primera mitad del 17 se refleja la autoridad inestable de los arzobispos y la preeminencia de los cabildos, que es, digamos, el tema de mi primer libro, en la segunda mitad lo que se muestra es la paulatina revitalización de la Iglesia diocesana en relación con la autoridad real y las órdenes religiosas. En el segundo volumen, también de próxima publicación, Sacerdotes, clérigos y capellanes del Rey, revitalización de la Iglesia diocesana en la Filipinas colonial de 1653 hasta el 97, examino dicha revitalización en relación con la autoridad real y las órdenes religiosas en Filipinas. Este periodo ofrece una perspectiva valiosa para estudiar a varios arzobispos carismáticos, como el mencionado Miguel de Poblete y Felipe Pardo, quienes ejercieron su legítima autoridad sobre la archidiócesis de Manila. Su gobierno estuvo marcado por transformaciones eclesiásticas, políticas y sociales que impactaron directamente al cabildo eclesiástico y a la reorganización de la vida parroquial dentro del arzobispado. Existe un consenso amplio entre los estudiosos del mundo moderno temprano de que el estudio de la Iglesia diocesana en Filipinas
particularmente lo que respecta a arzobispos y cabildos, ha sido en gran parte desatendido por la historiografía dominante. Los debates contemporáneos sobre los límites del sistema colonial español, supuestamente dominada por frailes, sirven como barómetro para evaluar la recepción canónica del Concilio de Trento en lo que se dio en llamar la única nación cristiana de Asia. Mientras que diversos concilios provinciales en América continuaron mandando, diciendo que los clérigos españoles y criollos aprendieran lenguas indígenas, sus esfuerzos encontraron cada vez menos éxito. Contrariamente, la representación tradicional y eurocéntrica de las instituciones eclesiásticas como corporaciones centralizadas y dominantes que ejercían un control supremo sobre miles de pueblos indígenas, las políticas eclesiásticas coloniales fueron en realidad altamente fragmentadas, especialmente en territorios tan remotos como las Filipinas. Para evitar el riesgo de simplificar en exceso los argumentos sobre el dominio clerical o el absolutismo real, es crucial tener en cuenta las constelaciones locales de poder. En el entorno diverso e intercultural de Manila, el cabildo puede analizarse eficazmente como un microcosmos donde disposiciones profundamente arraigadas de sentido práctico, lo que llamamos el habitus, estructuraban las dinámicas interpersonales entre sus miembros. Como centro administrativo y espiritual de la diócesis, el cabildo no era solo una institución de gobierno eclesiástico, sino también un espacio social donde se cruzaban intercambios culturales, relaciones de poder y tradiciones locales. El paisaje multicultural de la ciudad de Manila, moldeado por años de influencia colonial, redes comerciales y prácticas indígenas, generó un entorno singular en el que diversos marcos culturales coexistieron e interactuaron. Estas fuerzas sociales e históricas complejas desempeñaron un papel crucial en la configuración de los comportamientos, procesos de decisión y dinámicas relacionales dentro del cabildo, reflejando patrones más amplios de negociación cultural y adaptación en la Manila colonial. Como otras comunidades religiosas, los miembros del cabildo no formaban una unidad monolítica. Por el contrario, estaban compuestos por diversas facciones con intereses en competencia por los cargos y las prebendas. Sus carreras eclesiásticas dependían no solo de nombramientos reales desde arriba, sino también de formas de patrocinio local desde abajo. Ataviados con vestimenta formal, los prebendados participaban en representaciones públicas y festividades rituales, que eran discursos de poder que les permitían proyectar su presencia e identidad en la capital. Rivalidades intraelitistas y conflictos por la jurisdicción y la precedencia derivaban en convertir estos espacios públicos en escenarios para el ascenso y la promoción profesional. Influidos por sus propios antecedentes y experiencias vividas, los prebendados navegaban sus funciones y responsabilidades a través de un conjunto compartido de valores y normas que reflejaban tanto las costumbres locales como las tendencias sociales más amplias. Como veremos, los arzobispos iban y venían, pero los miembros del cabildo estaban siempre allí, permanecían, especialmente en los llamados periodos de sedes vacantes que hemos mencionado antes y también en las 3 diócesis sufragáneas en las islas, donde muchas veces no había obispo y la mayoría de las veces se gobernaban desde Manila. Durante estos periodos de interregno, sus interacciones ofrecen valiosas claves sobre cómo las dinámicas de poder, la autoridad y la cohesión comunitaria eran contingentes y estaban en permanente negociación en la Manila del 17. El concepto de habitus de Bourdieu sirve como lente útil para entender estos mecanismos sociales subyacentes, ilustrando cómo los prebendados lograban o fracasaban en interiorizar y ejecutar las prácticas establecidas que fomentaban un sentido de pertenencia y de identidad. La discusión, en realidad, se apoya en 2 premisas que considero claves. En primer lugar, el desarrollo de las instituciones eclesiásticas y los poderes imperiales en los territorios de ultramar no se puede estudiar de manera independiente, sino que debe entenderse como aspectos interconectados de la historia del cristianismo mundial. A medida que los imperios ibéricos se extendían para incluir posesiones de ultramar, los monarcas, actuando como patronos de la Iglesia, iban extendiendo el sistema ibérico de patronazgo religioso, el patronato real en España y el padroado en Portugal. Este sistema, que como sabemos era celosamente resguardado como un medio para evitar la interferencia papal en los asuntos internos, no siempre era respetado.
Segundo, las dinámicas sociales de culturas e identidades en las regiones de Asia, Pacífico, bajo control ibérico, se deben analizar en relación con la consolidación intelectual y organizativa del catolicismo moderno temprano, como decíamos, a nivel local. En esta segunda etapa del segundo libro, exploro cómo estos arzobispos, como máxima autoridad dentro de la Iglesia diocesana, se esforzaron por ejercer un control total sobre sus respectivas arquidiócesis. Sin embargo, a pesar de su posición elevada en la cúspide de la Iglesia colonial, su autoridad no era absoluta y a menudo encontraron resistencias. Algunos, como Miguel de Poblete, adoptaron un enfoque pragmático, buscando el consenso en asuntos políticos para navegar sobre las complejidades del gobierno colonial. Otros, como Juan López y Felipe Pardo, adoptaron una postura más confrontativa, desafiando directamente a las instituciones civiles y militares, así como a las órdenes religiosas, en defensa de la jurisdicción eclesiástica. Estas estrategias divergentes reflejan las tensiones y las negociaciones más amplias que moldearon el ejercicio del poder episcopal en Filipinas. Además, ciertos prelados, incluido Poblete, promovieron activamente la participación de agentes no europeos, y aquí es donde me interesa mucho insistir, es decir, la participación de mestizos, de criollos y de sangleyes bautizados en funciones eclesiásticas clave, como asistentes, fiscales, prebendados y eventualmente vicarios rurales. Es decir, es aquello que muchas veces nos encontramos, y esto me lo he encontrado muchas veces, cuando uno quería enviar a un sacerdote a parroquias alejadas de la capital. No iba nadie. Claro, esto Poblete enseguida se dio cuenta. La única manera de conseguir que pudieran ir los sacerdotes a lugares alejados de la capital era nombrando a mestizos, a fiscales, digamos, a sacerdotes, entre comillas, muchos de los cuales nunca recibieron colación canónica, tengo que decir. Es decir, no recibieron colación canónica. Y ahí ha habido una confusión cuando se ha hablado mucho de la ordenación de sacerdotes nativos. En realidad no las hubo muy pocas. Lo que sí que hubo fue nombramiento de fiscales, que es distinto, porque estos nunca recibieron colación canónica. Yo quería solo hacer un inciso. Su integración en la estructura diocesana no fue meramente una cuestión de inclusión, sino una necesidad estratégica para reforzar la autoridad eclesiástica y asegurar la administración efectiva de la arquidiócesis. Sin su presencia, es decir, sin la presencia de estos que he mencionado antes, atender las necesidades pastorales y espirituales de los feligreses, especialmente en comunidades rurales e indígenas, habría sido extremadamente difícil. Este enfoque adaptativo subraya hasta qué punto las circunstancias locales influenciaron la implementación de las normas metropolitanas que, a pesar de su promulgación formal, a menudo solo se realizaban parcialmente en la práctica. Arzobispos, cabildos, eclesiásticos y parroquias locales participaron en una cultura relacional del poder basada en estructuras familiares, de actores sociales inmersos en procesos históricos dinámicos y específicos. Dentro de este grupo diverso, los prebendados destacan como la distinción más alta otorgada a los sacerdotes segulares. Más importante aún, fueron los únicos que con el tiempo desarrollaron un sentido colectivo de identidad. Y esto me interesa muchísimo, porque precisamente cuando hablamos, y ya para siglos posteriores, ¿no? Para el XVIII y el XIX, vamos a ver cómo el cabildo eclesiástico va cambiando desde un sentido, digamos, de lo que podríamos hacer el perfil étnico, ¿no? Es decir, pasamos de cabildos que habían sido integrados mayormente por españoles a cabildos que van a ser integrados mayormente por mestizos y por criollos, ¿de acuerdo? Entonces llegamos un poco a las preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo definió la competencia por el favor metropolitano y el estatus entre actores eclesiásticos la esfera política de Manila? Los cabildos catedralicios participaron en la construcción de espacios simbólicos, la configuración de discursos políticos y las formas cotidianas de poder en la capital. Sus miembros no eran solo una parte orgánica de la Iglesia Católica, sino que también se posicionaron como defensores de las agendas políticas y sociales de las élites gobernantes en una fiera competencia. Para concluir, quisiera decir que los cabildos catedralicios deben estudiarse no solo como la representación máxima del clero secular, sino también
como un microcosmos en los que actores políticos se comportaban conscientemente según un sistema interiorizado de normas sociales, entendimientos y patrones dominantes de comportamiento que conforman la díada central de Bourdieu, Habitus y Campo, ¿no?, que regulaban las relaciones interpersonales entre sus miembros. La cultura de pares puede definirse entonces por los atributos compartidos que definen a un grupo social. Como argumentó el sociólogo francés, las disposiciones y hábitos adquiridos moldeaban las percepciones, acciones y elecciones de los clérigos de manera coherente con las estructuras y condiciones sociales en las que vivían en la lejana colonia de Filipinas. Deben prestarse especial atención a la reconstrucción social e histórica de familias y grupos de poder como una forma de desentrañar los intereses corporativos del clero diocesano, repensando comparaciones con contextos americanos. Creo que esto es muy importante. Es decir, en realidad lo que pasaba en Filipinas no era lo que podríamos decir la reinvención de la rueda, sino que esto era algo que ya estaba sucediendo en Nueva España. Es decir, cuando Poblete llega y trata de imponer las visitas pastorales porque él había sido un fiel discípulo de Palafox, ¿no? Claro, Palafox se enfrentó a los franciscanos en los 40, pero cuando Poblete trató de hacer lo mismo 10 años después en Filipinas, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque los agustinos y los franciscanos se enfrentaron con Poblete y le dijeron que no iban a tolerar las visitas pastorales y que si el clero, es decir, si el arzobispo insistía, amenazaba con el abandono de las parroquias, algo que sucedía muy a menudo. Es decir, este chantaje que los frailes pues utilizaban para evitar las visitas pastorales, algo que es fundamental. Lamentablemente no tenemos visitas pastorales, hay muy pocas, yo no conozco ninguna. De hecho, ahora vamos a editar la de Hernando Arias de Ugarte en Nueva España, pero no conozco ninguna en Filipinas. Pero sería muy interesante tener ese material, porque ahí podríamos ver cuáles eran las percepciones de los arzobispos en relación a las dificultades que representaba pues visitar diócesis como la de Manila. Ya no sé por dónde estaba. Sí, un análisis microhistórico es esencial, pues, para evaluar la relevancia y complejidad de estas redes sociales, ya que permite situar a obispos, arzobispos y prebendados dentro de grupos sociales y políticos cuyos intereses, como he dicho antes, iban mucho más allá de los estrictamente religiosos. En ese sentido, pues este enfoque local o microanalítico minucioso se ocupa también de estudiar y de relacionar sobre todo este enfoque particular de análisis con procesos más generales, es decir, cómo de alguna manera lo que sucede a nivel local también está afectando a otras cuestiones, como por ejemplo el envío de misioneros. Es decir, Poblete fue un gran defensor de la ordenación de un clero, digamos, local, de hecho porque quería evitar que llegaran misioneros españoles. Y esto no es tampoco una cuestión, digamos, accidental. Para imponer la autoridad episcopal, pues Poblete quería nombrar a sus propios sacerdotes, porque sabía perfectamente que el clero, los frailes que llegaban a Filipinas, no eran obedientes al obispo, sino que eran obedientes a sus propios superiores. Entonces, la estrategia de Poblete, que creo que es fundamental para entender lo que va a suceder después, es una estrategia episcopal en toda regla, a partir del problema que él encontró y que es muy particular de Filipinas, que es pues la tan cacareada, podemos decir, frailocracia, que no era una broma, era cierto. Es decir, el poder de los frailes era un poder extraordinario. Entonces, acabo. En resumen, llenar todas estas lagunas, es decir, estudiar el clero diocesano, pensar en hacer alguna... Antes hablaba con Lora, ¿no?, en hacer alguna que otra biografía de algún arzobispo de Filipinas, que no hay ninguna o prácticamente muy poquitas, ¿no? Pues creo que ayudaría o proporcionaría a tener una perspectiva pues mucho más matizada sobre la influencia de la Iglesia en Filipinas y su interacción con las estructuras imperiales en espacios periféricos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.